Bienvenidas compañeras, compañeros a esta nueva emisión de Alternativas. Hernán Reyes, querido amigo, sociólogo, académico, ha tenido la gentileza de aceptar nuestra invitación para conversar de los duros momentos que está viviendo el país y también cómo hemos llegado hasta acá. Bienvenido, Hernán, muchas gracias por venir. Bienvenido. Pedro, muchas gracias a ti más bien por la invitación y bueno, discutamos sobre la situación del país porque la cosa está realmente muy grave. Bueno, parecería que lo que gobiernos oligárquicos no han hecho ni siquiera en la época de Febres Cordero, ahora se está desbocando, ¿no? El hijito de papá parece ser que ha montado en rabia para unas versiones, pero para otras versiones parece ser que esto de aquí tiene que ver con estructuras muy internas, que hay un consenso a nivel de las Fuerzas Armadas, de la oligarquía, de las embajadas, de la iglesia inclusive, ¿no es cierto?, de que hay que entrar a dar palo. ¿Cómo ves vos la cosa? Así es, yo creo que Daniel Noboa se ha quitado la careta doblemente. Me parece que, por un lado, finalmente impuso, está imponiendo a sangre y bomba lacrimógena el programa que tenía en mente cuando se presentó como candidato, pero que finalmente no lo dijo ni en los debates ni en su programa de gobierno. Si nosotros recordamos explícitamente, se le preguntó sobre el tema subsidios, por ejemplo, o sobre el tema incremento de impuestos, y en ambos casos Noboa negó que su política vaya a ir por ese lado. Sin embargo, ya vemos que simplemente se trataba de una narrativa y de un relato electorero y que a la larga, ahora que está en el poder, decidió hacer todo lo contrario. Eso es una señal más de la, diría yo, Pedro, de la devaluación que tiene el discurso de los candidatos políticos y de la falta de, yo diría, claridad, honestidad en los programas de gobierno de las distintas organizaciones, en este caso la que patrocinó a Novoa. Y por otro lado, también esta figura de un joven casi apacible que no era ni anti ni pro, porque eso es lo que dijo cuando era candidato. Un presidente sexy, un Así es, presidente además, sexy. ahora muestra su verdadera cara, ha sacado las uñas Novoa. Y como tú bien decías, al parecer hay un acuerdo absolutamente consistente con la cúpula de los militares y de la policía. Acordémonos que Lasso no llegó a tener aquello, Lasso llegó a tener cercanía con los mandos policiales. Y en ese momento estos fueron acusados de enriquecimiento ilícito, cercanías con estructuras criminales, etcétera. Yo creo que Noboa ha ido un paso más allá, ha dado tiene esta cercanía y inclusive yo creo que escucha mucho estas estrategias que están saliendo de boca de los militares, su presencia en la Tacunga, el traslado de la presidencia a la Tacunga, el traslado de la vicepresidencia a Otavalo, zonas, como ya se ve ahora, de alta conflictividad cuando han surgido protestas sociales. Me parece a mí que es una estrategia militar, claramente militar. En ese sentido, creo que no ha escatimado esfuerzo alguno Noboa para utilizar esas estructuras, las estructuras represivas, y frente a una medida que es absolutamente desbordada, que afecta gravísimamente la economía, sobre todo de la gente más pobre, que es la mayoría en este país, la gente que menos recursos tiene, simplemente ha sacado a los militares y a los policías de las calles. A los militares ya no solamente les encargó cárceles, ya no solamente a algunos de ellos les ha encargado la administración de hospitales, desviándolos de su misión y su función natural, digamos, sino que ahora también los saca a las calles a reprimir a las protestas que son legítimas, porque efectivamente ya se siente a los pocos días inmediatamente de la eliminación del subsidio al diésel, ya se siente el incremento en los precios de productos de primera necesidad. Eso solamente por hablar de esta medida concreta, que por supuesto fue el detonante mayor de la protesta social, y sin hablar todavía de lo que ha significado una pésima gestión gubernamental, cero obras, no ha hecho absolutamente nada, tanto así que la burla es que lo único que ha inaugurado es un medidor de luz, y más allá de eso, ha utilizado a su antojo las instituciones. La Asamblea está
nuevamente en total descrédito, puesto que el manejo de Novoa ha sido un manejo absolutamente utilitario para simplemente pasar sus leyes de urgencia Pero que económica, le conviene, ¿no? Pero que le lo que conviene, le conviene, porque exactamente. parece ser que es un asco el legislativo, es un asco el judicial, es un asco el Consejo de Participación Ciudadana, lo único que vale es él. Así es. Es decir, él ha apoyado, ha aportado para desinstitucionalizar aún más a instituciones que ya venían cayendo, digamos, en la aprobación de su gestión por parte de la ciudadanía. Él le ha dado un toque especial para finalmente, digamos, dar el estocado final, la estocada final. Me parece que la asamblea es la más clara demostración de aquello. Una asamblea donde él ha conseguido una mayoría que es pírrica, pero finalmente mayoría, y a la larga lo que ha hecho es no dar siquiera voz a el mayor partido de oposición, digamos, la Revolución Ciudadana. Peor les ha dado voto, eso ya se vio cuando hubo la repartición de las comisiones, es decir, se la metió al bolsillo, tiene a un tipo como Niels Olsen, de presidente de la Asamblea, que prácticamente está actuando en la calidad de capataz, es decir, cero fiscalización al gobierno, castigos periódicos a asambleístas de Revolución Ciudadana, sanciones por cuestiones absolutamente irrisorias, y a la larga ha sido, digamos, su mejor ficha para poder simplemente y de manera muy acelerada, eso hay que reconocer, dar paso a la aprobación de las medidas de las leyes de urgencia económica, que a la larga son las que mejor definen el modelo y el proyecto neoliberal que Noboa está radicalizando en su gestión. Ahora, tú mencionas dos diferencias cualitativas con respecto al gobierno, porque en última instancia estamos hablando de la misma agenda, la misma estructura de poder, el mismo bloque que incluye sectores de izquierda y de derecha, el mismo bloque oligárquico imperialista desde el gobierno de Moreno hasta ahorita. Pero mencionas dos diferencias cualitativas con respecto a Lazo. La primera, empecemos con la primera, el tema del apoyo posible de las Fuerzas Armadas que no la tenía Lazo. ¿A qué crees que se deba? ¿Es un tema institucional debido a la declaración del conflicto interno? ¿Es un tema vinculado a la presencia, por ejemplo, de el ascendiente israelí, que siempre ha tenido una serie de hilos históricos dentro de las Fuerzas Armadas ecuatorianas? ¿Es el tema de la posición estructural, digamos, de Novoa dentro de la oligarquía agroexportadora como eje del bloque agroexportadora y el tema financiero como eje del bloque de poder en el país? ¿A qué crees vos que se deba esta sumisión más abierta, esa sumisión institucional de las Fuerzas Armadas? Bueno, yo diría hay razones más, hay razones menores y razones mayores. Las razones mayores tienen que ver con, digamos, esta tendencia que se observa a nivel mundial de un proceso de, yo diría, ejercicio de la violencia militar eh, en términos de lucha contra la inseguridad y contra la violencia que ha hecho mella, digamos, en las estructuras estatales. Yo creo que los militares, digamos, o al menos las cúpulas militares, aún a regañadientes, pero finalmente se vieron empujadas a actuar, digamos, como ya mencioné antes, a hacerse cargo de las cárceles, a hacerse cargo en en este conflicto armado interno que decretó a inicios del año anterior Noboa y que le ha servido de pretexto para todo, absolutamente para todo, hacerse cargo de una lucha, de una pelea para la cual no estaban preparadas. Y por supuesto, Noboa las colocó, digamos, contra la espada y la pared, las sacó a las calles, las llevó a las cárceles, las está ubicando en distintos lugares. Y, digamos, creo que hay también que mirar hacia adentro de la estructura de las Fuerzas Armadas. Me parece que ha ido cada vez en estas últimas décadas, me atrevería a decir, gestándose un proceso de profesionalización, por llamarle de alguna manera, de los militares, que finalmente está cada vez más desligada a procesos sociales, a procesos de desarrollo del país y demás. Es decir, se ha convertido en una institución que finalmente forma
gente que se retira a una determinada edad y que finalmente ha hecho de eso un trabajo. Creo que hay una pérdida de una vocación de servicio, una vocación patriótica dentro de amplios espectros de las Fuerzas Armadas. Están ahí un poco para defender su puesto de trabajo. Y Novoa lo sabe muy bien. Novoa en las elecciones anteriores ya planteó, por ejemplo, en esta feria de bonos que dio, unos bonos iban dirigidos, por ejemplo, directamente para personal de Fuerzas Armadas. Les ha ofrecido también de boca para afuera, porque en la práctica habría que ver, no tengo esas cifras, cuánto finalmente ha invertido, si son las mismas nimias inversiones que ha hecho en otros sectores de la economía, seguramente no es mucho, pero ofreció invertir, por ejemplo, el incremento de los 3 puntos del IVA en la lucha contra la inseguridad, lo cual se entendía que si es que los militares eran el principal actor que iba a intervenir en esa lucha, ellos estarían, digamos, ellos serían los destinatarios de esos recursos recogidos por el Estado. Sin embargo, yo creo que más allá de este compromiso y de esta alianza que hay entre cúpulas, además derechizadas, a mí me da la impresión de que hay un proceso de franca derechización entre los altos mandos militares, por lo que te dije antes, digamos, una lejanía cada vez más con los procesos reales de carácter social del país. Me da la impresión de que la pelea es una pelea fallida. Me da la impresión de que los propios militares dentro ya están comprometidos, pero se dan cuenta que, por ejemplo, se dan cuenta de la inexistencia del llamado Plan Fénix. No hay un plan. Hay una serie de medidas de carácter, yo diría, coyuntural que toman, inclusive creo que muchas veces los militares, sus equipos de inteligencia y demás, para enfrentar la delincuencia organizada, pero una estrategia global que inclusive corte los circuitos de reproducción del dinero, de las millonarias ganancias del narcotráfico, por ejemplo, en el país, o corte los circuitos de exportación de la droga a través de los puertos y de las fronteras. Eso no lo ha hecho. Y en Claro, ese porque sentido, ahí estaríamos en un punto, disculpa que te interrumpa, porque subrayo esta cuestión, ¿no? Vos planteas el tema de que es una especie de profesionalización, pero es una especie de anteojeras, ¿no? Así como los caballitos que andan para no ver el camino, ¿no es cierto? Los ponen así, pero resulta ser que ni siquiera hacen eso, porque ya el tema de la inexistencia del Plan Fénix y el hecho de que les obliguen a hacer tareas que no les correspondían, veamos como un gran interrogante. Pero el punto fundamental es que habían tareas tradicionales como es el cuidado de las fronteras. El Ecuador no es productor de cocaína y sin embargo, ¿no es cierto?, Colombia y Perú, que son los productores mundiales, los primeros productores mundiales, 90-95% de la producción, pueden penetrar las fronteras ecuatorianas con toda facilidad. Es decir, se está hablando de que el 87%, dicen Naciones Unidas, a pesar de que Marco Rubio dice que hay que botar a la basura a Naciones Unidas, que firman, en el que firman esos informes, la propia CIA, a la que él dirige, a la DEA, el Pentágono, ¿no es cierto?, el FBI, 87% de la cocaína sale de puertos ecuatorianos. Entonces, yo no sé cómo es posible que no puedan ni cuidar las fronteras ni cuidar los puertos en el Ecuador. No estamos hablando de una docena de puertos, ¿no es cierto?, a los que habría que vigilar. Y en todos los casos estamos hablando de las reincidencias, de lo que hay evidencia, estamos hablando de solo 3 puertos en los que hay claramente establecida cuál es la empresa privada, cuál es la familia que controla al menos uno de esos puertos, que reincide permanentemente en las capturas de cocaína. ¿Cómo entenderías tú el tema de la profesionalización dentro de las Fuerzas Armadas? por supuesto, comparto todo lo que tú dices, Pedro. Yo me refería a la profesionalización en el sentido de que ahora ser militar, o desde hace algún tiempo, ser militar se La convierte carrera. en una profesión más, en una carrera más, como cualquier otra, y se ha perdido de vista que se trata de una carrera muy particular, más que eso, se trata de un rol fundamental que juegan y que tiene que ver con la defensa de la soberanía no solamente territorial, la soberanía del país, etcétera, etcétera. Eso no hay. Y a esto se le agrega algo todavía mucho más grave, Pedro, que es, yo diría, la contaminación y la corrupción que se empieza a observar entre filas militares. No solamente el desgaste en
la lucha contra el crimen organizado, porque eso ha causado, yo diría, un grave desgaste al interior de sus filas. Hay desde años anteriores, inclusive también cifras que muestran que es creciente el número de solicitudes de baja, por ejemplo, entre los militares a ratos para cuidar la integridad suya, la de su familia, o porque están psicológicamente muy afectados por lo que significa. Tú les ves en las tomas tapados la cara, los ojos, a veces inclusive, no solamente con y mucha gente decente porque está indignado de lo que ve ahí adentro, ¿no? Exactamente. Entonces, hay un proceso complejo ahí, pero por supuesto también hay otros sectores que están contaminados, que están infiltrados ya, y por eso se habla inclusive, según algunos expertos en tema de seguridad, de que se está configurando la gravísima idea de que estamos frente al nacimiento de un narcoestado. Es decir, que a la larga, como en otros países ya aconteció también, estoy pensando sobre todo en México, donde altas figuras, personajes, funcionarios públicos de primer orden, vinculados con el tema seguridad, inclusive vinculados con el tema inteligencia y demás, fueron finalmente, después de algunos años, descubiertos como los eslabones que no solamente filtraban información, sino que protegían a las bandas delincuenciales. Entonces, a mí me da la impresión de que ahí hay una suerte de cohesión entre lo que significa un proyecto político de Novoa y esta posición tan incómoda, por decir, por un lado, pero al mismo tiempo privilegiada de determinados estamentos militares que me apena decirlo, pero le están haciendo el juego a un proyecto de destrucción sostenida del país. Ahora, mucho más penoso por el hecho de que en el caso del Ecuador, tal vez de manera singularizada respecto al resto de las Fuerzas Armadas de América Latina, ha habido una tradición institucional dentro de las Fuerzas Armadas, que pueden ser anticorreístas, que pueden ser arribistas, que pueden también haber tenido en primer lugar sus carreras y lo que sea, pero que jamás perdieron de vista una perspectiva nacional, ¿no? Desde su fundación por don Eloy, luego ahora que estamos conmemorando el centenario de la Revolución Juliana, con las dictaduras contra insurgentes como la del 63, ¿no es cierto? Igual, y con mucha más claridad con el gobierno nacionalista revolucionario de Rodríguez Lara, que todavía vive. ¿Tienes vos una composición en general, es decir, un peso ético entre los militares que pueden, insisto, haber sido anticomunistas, derechosos, todo lo que sea, pero que jamás perdieron de vista el tema de la nación, ¿no? Ahora parece ser que digamos, el premio de las rentas del narco podrían ser tremendamente fuertes, o que las amenazas sobre su vida son demasiado graves como para poder sostener una profesionalización en el verdadero sentido de la palabra. Me parece que así es, y tengo la impresión de que cuando unas Fuerzas Armadas no se conduelen de lo que está pasando en el Ecuador, no se conduelen de los niveles de ineficiencia, corrupción que hay desde el Estado. Estoy pensando simplemente en el tema energético, por decirte algo. El tema de Progen, es el caso Progen es un caso, pero repudiable, es un caso que debería haber escandalizado, por ejemplo, a esos mandos militares que ahora son sumisos y sometidos a Novoa. Si es que no les conduele eso, si es que no les conduele que haya tan poca inversión y tan despelote, digamos, en el sector de la salud, que la gente se muere fuera de los hospitales, que está totalmente caotizado el sistema de prestar el servicio, sobre todo a los sectores más vulnerables, que se está rifando, porque ya estamos a puertas de aquello, que se va a rifar también, le hace privatizar o se va a intentar privatizar la seguridad social, y que, digamos, en el resto de sectores el gobierno finalmente no ha demostrado capacidad para poder reinstitucionalizar un Estado que fue viniendo a menos desde el gobierno de Moreno en adelante de manera acelerada. Yo creo que si es que no les conduele eso, no creo que puedan llenarse la boca diciendo nosotros servimos a la patria o servimos a la nación. Entonces, habiendo como hay tanta gente decente dentro de las Fuerzas Armadas y sobre todo a nivel de los rangos inferiores, ¿no es cierto? No podría esperarse otra cosa. Sin embargo, fíjate, el episodio de los 4 chicos de las Malvinas, que en realidad abrieron la perspectiva de que se trataban ya de decenas de desaparecidos, de asesinados por parte del Estado,
se tiene una evidencia demasiado palpable, ¿no? Hay un niño de 11 años que fue secuestrado ilegalmente, que fue vejado hasta sexualmente, eh, termina siendo disparado, o sea, ejecutado con un disparo en la cabeza estando de rodillas, ubíquese eso, se lo descuartiza y se lo carboniza. Y después tienes a las máximas autoridades, empezando por el ministro de Defensa, echándole la culpa, culpabilizándole a él, de que él es el mafioso. Así es. Yo creo que hay un episodio, nos estamos olvidando, yo lo digo así con toda la crudeza porque nos estamos olvidando de algo que es así de reciente. El país como que ha pasado la página respecto a ese tema y lo que en algún momento parecía ser que iba a cobrar, ¿no es cierto?, una vida propia en términos de la indignación de la gente, rápidamente con las elecciones se olvidó y de 16 candidatos anticorreístas escogieron precisamente a aquel que había auspiciado episodios como estos. ¿Cómo ubicas vos, así como analista de la comunicación, el que se haya dado el que el país haya llegado, ya no solamente las Fuerzas Armadas, ya no solamente las instituciones, ya no solamente la Iglesia, que la Iglesia también ha tenido ahí un papel muy tardío, ¿no es cierto?, y realmente muy triste, ¿no?, frente a, por ejemplo, a la lucidez de líderes como Francisco y ahora el propio León XIV. Entonces yo entiendo, yo no entiendo, no termino de entender, ¿no es cierto?, cómo es que a nivel social se logra se logra tragar estas ruedas de molino tan brutales, no solamente en el plano intelectual, sino en el plano ético, y sobre todo cómo las instituciones permiten que esto se dé, olvidándose de lo que son sus tradiciones, de lo que son sus elaboraciones, ¿no es cierto?, de siglos inclusive. Bueno, cuando se maneja tan mal la cosa pública, cuando se dirige tan mal el país como lo está haciendo Noboa, el caso de los 4 niños de las Malvinas es el caso, digamos, más típico de los terribles efectos que puede tener ese mal manejo del Estado. Cuando se coloca a los militares a hacer una tarea que no les compete, para la cual no están preparados, cuando finalmente al cumplir esa tarea los militares entran digamos, por un lado adquieren una situación o un estatus de poder, que finalmente eso también muchas veces motiva actuaciones que después parecen absolutamente irracionales, como la del caso que estamos refiriéndonos. Y cuando finalmente también a eso se suma el estrés de efectuar esa tarea para la que no están preparados, pero que sin embargo les da un margen de autoridad y una soberbia que finalmente no tenían cuando estaban en los cuarteles, se produce lo que se produce. Y claro, cuando las autoridades intentan tapar el sol con un dedo, al principio intentan ocultar, como no pueden ocultar y empieza a haber indicios y después evidencias de que los militares efectuaron un secuestro, una desaparición forzada de esos muchachos, lo que hacen es crear una narrativa que además es para discutir horas de horas en qué está basada, pero que en la práctica la narrativa del gobierno de Noboa ha sido que las víctimas son los culpables, es decir, que a la larga, como no está dispuesto ni siquiera a dar una disculpa pública, ni siquiera a conversar con los padres de estos niños. Pero acuérdate que en algún momento algún asesor de comunicación le dijo que tenía que declarar los héroes nacionales, ¿no? Exactamente, pero es que es no saber de lo que están hablando, es no tener la más mínima idea de lo que significa un caso que no prescribe, además de violación de derechos humanos de este tipo, porque la desaparición forzada es sencillamente eso, y es un delito que no prescribe, y eso lo tienen que tener claro los militares que participaron en este delito. Luego de eso lo que hacen es más bien utilizar todas las artimañas judiciales, como por ejemplo para tratar de que no haya prisión preventiva para estos militares que finalmente no tuvieron más que ser por el juez que lleva el caso, ser detenidos, como no podía ser de otra manera, y ahora están amenazando inclusive a los familiares, amenazando y hostigando a la parte judicial que defiende a los familiares de las víctimas,
para que llegue diciembre y en diciembre finalmente prescriba la prisión preventiva y puedan salir en libertad. Es decir, es un caso que sigue su curso y sigue mostrando, digamos, con lo espeluznante que esto parece ser el tipo de actuación a la que pueden llegar el Estado. Pero fíjate, Pedro, este es un caso. Son 4 niños que se hizo público además porque es un caso terrible a nivel mundial. Yo no La tengo otra valentía de sus palabra. familiares, ¿ah? Por la valentía de sus Ah, familiares. Este es un tema muy, muy importante, que además es una excepción porque se descubrió que habían habido muchísimos otros casos parecidos, a eso que han iba seguido habiendo precisamente. después. Exactamente, hay informes que hablan de 43, este momento, ahora, antes del paro. No hablemos de las personas que cogieron, que no querían decir a dónde se las llevaron, etcétera, durante el paro. Hablemos de antes del paro. Hasta la semana anterior, 43 casos. En todos ellos, los familiares, vecinos y testigos presenciales dijeron: yo vi que eran militares quienes se los llevaron. Y son 43 personas, la mayoría adolescentes y jóvenes, que están desaparecidos. Eso es algo inaudito en Ecuador. Eso es algo que no se dio, como bien decías tú, ni siquiera en las horas más oscuras de este país con el gobierno de León Febres Cordero, cuando él también, a pretexto de la lucha contra la subversión, lo que hizo es violentar todos los derechos humanos y efectuar todo lo que hicieron las dictaduras militares también en Argentina, en Chile, en Uruguay y en otros países para finalmente actuar por sobre la ley y por sobre los derechos humanos. Entonces, a mí me da la impresión de que, por un lado, esta praxis, esta práctica absolutamente indolente, una práctica que yo digo bordea ya a ratos la irracionalidad, la ibris, diría yo, la desmesura, porque están actuando desmesuradamente, violando derechos humanos y atacando a las personas. Y por otro lado, el discurso que les protege, porque tenemos que vincular, siempre hay que hacer relaciones, Pedro. La ley de urgencia económica, las leyes de urgencia económica, más la ley orgánica de inteligencia, yo creo que son los mecanismos ideales que Noboa les ha dado en bandeja a los militares, diciéndoles, digo yo, en estas reuniones que tendrá con la alta cúpula: ustedes no se preocupen, ustedes pueden en mi gobierno hacer todo lo que sea para Bueno, ya luchar. ofreció indulto de antemano, ¿no? Exactamente, porque yo tengo la potestad de indultarles después o de amnistiarles. Ustedes tienen la potestad de no ser encarcelados por lo que hacen, ustedes tienen, les está engañando, porque en la práctica se trata de crímenes que son penalizados y que no tienen prescripción. Y en ese sentido, creo yo, todas estas leyes que sirven como una especie de colchón, de coraza para que actúen libremente los militares, las cúpulas las han transmitido a los estamentos más bajos, los operativos, y finalmente se está dando la violencia que se está dando en estos operativos y allanamientos que están efectuando. Pero yo diría, hasta por último, alguien puede pensar, si es que esto hubiera dado resultado en términos de reducir las cifras de violencia, porque ponían como ejemplo y como modelo al presidente Bukele, al presidente salvadoreño, como diciendo: ahora sí tenemos un presidente ecuatoriano que va a actuar a lo Bukele, con mano dura. Pero si comparamos las cifras de Bukele, los logros que él tuvo en la lucha contra el crimen organizado y sobre todo las bandas, los maras, etcétera, las pandillas y demás, con lo que tiene Noboa, digamos, como resultado para mostrar, hay un mar de diferencia. Ecuador, este momento, está convertido en creo que el segundo país más violento del mundo. Existen entre las ciudades más violentas del mundo 5 ciudades ecuatorianas entre las 10 primeras. Es una cosa de locos, Pedro. Y yo no sé cómo, todavía, en cambio, y ahí venía la pregunta que tú me hiciste antes: ¿cómo es que la sociedad ecuatoriana se muestra indemne a esto, se muestra indiferente, no reacciona? Y se come el cuento y se come los discursos de Noboa de que nosotros luchamos y a cada momento serán, o sea, yo no Bueno, y creo, el dato que saca la francamente. propia policía del primer semestre de este año es 47% más de homicidios y 30% menos de capturas de coca. Entonces, yo no sé cómo pueden seguir sosteniendo una campaña de propaganda tan eficaz
cuando sus propios, porque vimos en el paralelo, ¿no? En el campo de las cuentas nacionales, acaban de inventarse en el Banco Central, cosa que no ha pasado nunca, acaban de rehacer las cuentas nacionales para hacerle creer al país de que en el gobierno de Lazo aumentó el Producto Interno Bruto en el 10%, es decir, es una tasa de crecimiento que solamente hubo cuando empezó la exportación de petróleo en los años 70. Y para hacer creer que ahora, este año, va a crecer la economía en casi el 4%, 3.8%. Entonces, ya, que se inventan el tema cocinaron los datos sociales para decir que ya se ha reducido la pobreza. Bueno, pues digamos que en esos casos la gente, con excepción de los economistas y de algunos analistas, de pronto no tienen la menor idea de lo que estamos hablando, es decir, pues simplemente no les interesa y no conocen o no saben cómo interpretar esas cifras. Pero en el caso de la violencia, es algo que se lo vive cotidianamente y es evidente que está proliferando por todo lado, que no se ha detenido en absoluto, no solamente que no existe el plan Fénix, sino que no existe nada. Es decir, está desbocada la cosa. Cada día aparecen, ahora mismo, ¿no es cierto?, ya nuevas masacres en Esmeraldas, por aquí y por allá, ¿no es cierto? Y eso la gente, el común de los mortales lo está viendo, la gente que votó por Noboa lo está viendo. ¿Cómo se sigue comiendo el cuento a sí misma respecto a esto, Hernán? Eh, Mira, lamentablemente el país, la gente en el país cada vez tiene menos memoria. Es un país más desmemoriado. Podemos dar muchas explicaciones de por qué aquello y entre ellas está precisamente esta suerte de escroleo permanente. Ya ni siquiera los medios de comunicación se convierten en aquellos espacios que nos van de alguna manera tejiendo, noticiando, digamos, la realidad y dando un sentido a lo que está pasando en el país. Los medios de comunicación ahora o se prestan para ser propagandistas del gobierno, y esa es una de las razones fundamentales para que haya tenido éxito este discurso mentiroso, engañoso, pero al mismo tiempo efectivo que el gobierno tiene con respecto a la población, con respecto al asunto de violencia, me refiero exclusivamente ahora, ¿no? Y por otro lado, digo yo, los medios de comunicación y las redes sociales lo que hacen es darnos pequeños fragmentos de cosas finalmente que no logramos nosotros después interconectar o articular como para tener una mirada panorámica. ¿A quién le interesan las cifras de violencia? Es decir, estamos en 47 muertes por cada 100.000 habitantes. ¿A quién le interesa si es que no hay una pedagogía de los medios, si es que no contextualizan las noticias, si es que no están permanentemente haciendo comparaciones, etcétera? ¿Qué sentido tiene que de 47 suba a 50 o suba a 55 o suba a 80? Les vale, así a la gente le vale mientras no le asalten al llegar a su casa, mientras no le roben el carro, mientras no le pongan no le metan por debajo de la puerta un aviso de extorsión o de vacuna a su negocio, mientras, etcétera, etcétera. Pero en términos generales hay como una especie de velo que el gobierno ha logrado hacer, y en eso hay que reconocer que ha sido tremendamente efectivo a través de meter la mano al bolsillo, repartir generosamente pauta a medios tradicionales y también a medios de los llamados inauténticos. El otro día estaba conversando yo con un especialista en temas de redes digitales, es el director de usuarios digitales, Alfredo Velasco, y Velasco me decía, hay una cantidad enorme de medios inauténticos, entre los cuales se cuentan medios que se utilizaban para ventas, medios comerciales, para ventas de celulares, para ventas de Estamos mercancías. hablando de estas granjas de bots, ¿no? No, Troles. no, no, son medios como La Data, El Dato y Ah, otros más, que finalmente, la Data, por ejemplo, es un medio de comunicación que pertenece a quien fue pareja sentimental y asesino, femicida de la cantante Sharon, que está cumpliendo pena en prisión, porque si no me equivoco, le dieron 34 años, y sin embargo es el socio accionista de un medio al cual el gobierno le está pasando pauta porque dice que es medio de comunicación. Y es un medio que servía para el tema del espectáculo y todo lo demás, que finalmente cambió de nombre, se quedó con 100.000 suscritos o 100.000 seguidores, y por supuesto sirve para hacer campaña del gobierno. Y como él, hay varios medios más. y En no ese habrá uno sentido, del teniente Cáceres. Digo esto antes de que nos descuidemos y también le saquen libre con alguna argucia legal, pues, ¿no?
no sería raro, ya han intentado los abogados y ha sido justamente el tesón y la valentía de la doctora Otavalo, la madre de María Belén Bernal, efectivamente, quien ha impedido que finalmente, entre gallos y medianoche, el juez diga, bueno, le reducimos la pena, no, se trata de cambiémosle la figura, no es femicidio agravado, sino es tal otra cosa. Pero efectivamente a lo que yo iba, estos medios inauténticos ahora ya están, para asombro tuyo, Pedro, y de la audiencia, ya pueden registrarse en el Registro Único de Medios que el Consejo de Comunicación, entidad estatal, tiene abierto. Y es decir, ya podría, como está registrado con una reforma que hicieron al reglamento para registro de medios de comunicación, podrían inclusive recibir pauta electoral de cara a las próximas elecciones. Entonces, es una cosa de una sinvergüencería que bordea todo límite, que va más allá de todo límite. Y con eso, y yo diría un equipo asesor directo, un cuarto de guerra, si se lo puedes llamar así, que es el que es el que maneja el apuntador, llamémoslo así, en el oído de Noboa, y que le está haciendo decir en lo poco que le hacen decir, porque se dan cuenta que Noboa es un pésimo comunicador y que finalmente tienen que economizar las palabras cuando él habla, pero tiene que hablar algún momento. Entonces tienen un doble juego, te diría Pedro. Por un lado, Noboa no da la cara al país, lo da la señora Jaramillo, se inventaron esta figura de vocera presidencial para que ella sea la que responda las incómodas, cada vez más incómodas preguntas de los periodistas y reporteros en las ruedas de prensa que da la vocera, pero él no da la cara. Y Noboa, cuando da la cara, dice frases muy manidas, frases muy clichés, que sin embargo, cuando uno los analiza a fondo, estoy pensando en la última que dijo, que es de una idiotez mayúscula. La última que dijo es: nos están queriendo sacar o expulsar de sus territorios, a estos nosotros los vamos a sacar del país. Si es que nosotros ubicamos el sujeto de la oración, de ambas oraciones, el sujeto de las oraciones es el pueblo indígena o los pueblos indígenas. ¿Por qué? Porque fueron declaradas personas no gratas la vicepresidenta de la República, que estaba en Otavalo, y el presidente Noboa, que estaba en La Tacunga, ya no está ahí. Fueron declarados personas no gratas por quienes, digamos, habitan esos territorios y finalmente están protestando contra las políticas del gobierno. Entonces, Noboa responde y dice: no, nosotros lo sacamos del país. ¿Sabrá él que se está refiriendo a ciudadanos ecuatorianos? ¿Sabrá él que con lo que está diciendo, si es que lo tomamos literalmente, quiere decir que va a expulsar del país, los va a Empieza mandar? ética, pues hombre, porque en el fondo está esa situación y en el fondo además se ubica, ¿no es cierto?, que el verdadero padre, ¿no es cierto?, el padre ideológico de él cuando sea grande quiere ser como Netanyahu. Sí, sí, absolutamente. Si por él fuera y está utilizando la fuerza militar, ¿no es cierto?, de una manera absolutamente brutal en la represión del territorio. Lamentablemente eso no se sabe. Y como ahora en redes sociales hay de todo, uno no puede distinguir a ratos lo que es verdad, lo que no es, lo que es actual, lo que es pasado, lo que se ha manipulado, lo que no se ha manipulado. Pero, por ejemplo, yo tengo la suscripción a un chat grupal de medios comunitarios y de información de las comunidades, donde efectivamente se ven las filmaciones de quienes están participando en las paralizaciones, en las movilizaciones, y se ve la brutalidad con la que están actuando los militares en algunos lugares, disparando con armas de fuego. Hay ya personas heridas con perdigones, heridas con bombas y heridas con balas en el país. Todavía no hay un muerto, espero que no lo haya, pero seguramente no va a tardar, porque en realidad la represión ha sido absolutamente desmedida para el tipo de protesta focalizada y localizada que se está haciendo. Y Déjame, para el no, pongo una nota al pie de despliegue. página, Hernán, porque es muy importante esto que estás diciendo a nuestra audiencia, por favor. Yo invito, ¿no es cierto?, a mantener firme no solamente la alerta, sino también una actitud de denuncia, de aprovechar las redes sociales para denunciar estas cosas. Recordemos cómo se intentó hacer, ¿no es cierto?, en octubre del 2019,
en el que también, acuérdate que terminaron convenciendo a los dirigentes de ese momento de un paro que prácticamente había puesto fin al gobierno de Moreno, a que la cosa se reducía a la focalización del subsidio, y es lo que ahorita tenemos. Pero acuérdate que dijeron parte de la campaña de lavar la cara de esta situación era la cantidad de gente que había quedado cegada por los disparos a la cara con bombas lacrimógenas. Y había sido un Así es. accidente, nos decían. Pero resulta ser que habían aplicado exactamente lo mismo y habían tenido exactamente los mismos accidentes en las manifestaciones en Chile, en las manifestaciones en Colombia del mismo octubre del 2019, y que En esa Perú, había ¿no? sido una tecnología que venía utilizando los sionistas en contra del pueblo palestino durante años. El mero hecho de decirlo, compañeras, compañeros, puede reducir la posibilidad de que se repita. Desde entonces, como quedaron desenmascarados, han tenido que cuidarse al menos un poquito. Así es que yo convoco, todos podemos hacer alguito, ¿no es cierto?, para contribuir a que este país no se vaya al diablo. Así es, y tienes toda la razón. Por citarte dos casos últimos, Pedro, el caso de una muchacha de apellido Kawasaki que fue detenida en Imbabura y que finalmente desapareció durante un día entero. Nadie sabía, nadie respondía, preguntaban en los cuarteles militares, preguntaban en la policía, nadie daba cuenta de ella, pero hubo mucha gente que vio que se la llevaron. Y el caso de Carlos Quito, un gestor cultural, un artista muy conocido acá en Quito, que finalmente fue detenido antenoche, si no me equivoco, en las protestas que hubo acá en la capital, y que finalmente cuando se lo estaban llevando los policías, dos policías con mucha violencia, la gente le empezó a gritar como pasaba en las dictaduras militares, en esas sanguinarias dictaduras militares en Chile o en Argentina. ¿Cuál es tu nombre? Y da el número de tu cédula. Y él, el momento en que abre la boca para decir cómo se llamaba, el policía o el militar que lo tenía le gasea en la boca, gas pimienta, que es lo que están utilizando ahora. Y él no alcanza a decir, dice algo y al final logra recuperarse y dice el número de cédula. Acabó de salir hace unas horas, vi el video de los abogados tuvieron que estar 24 horas y dormir prácticamente ahí, 24 horas seguidas en la unidad de flagrancia para lograr la liberación de este chico, de este artista, Carlos Quito, que fue detenido violentamente cuando él no estaba efectuando actos violentos en la manifestación que hubo en Quito. Si no se hacía escándalo, si no se hacía ruido, si no se hacía bulla en redes sociales por la chica Kawasaki, por el chico Quito, y como ellos hay varios más que están en redes sociales y que por supuesto en el caso de mis redes, por ejemplo, que tengo algún impacto, digamos, con los seguidores que tengo en X, y en Facebook, estoy poniendo las fotos de ellos como desaparecidos en las manifestaciones, que no se sabe dónde están o que han sido detenidos para que sean de alguna manera ubicados por sus familiares. Pon Entonces, te también, por digo, favor, en estas, WhatsApp, porque yo no tengo ni X, ni Instagram, ni Facebook. Así que utiliza también WhatsApp. Sí, sí, hay que utilizar WhatsApp y en algún momento crear inclusive estos grupos, estos chats grupales donde se vaya colocando esta información específica de personas detenidas, de personas heridas, de personas agredidas, de personas que han sido hostigadas, etcétera, en redes sociales. Y para colmo, esto ya, digamos, llega a niveles espeluznantes. El ministro Reinberg, si no me equivoco, habla ahora último de la creación de la Policía de Inteligencia Digital. Es decir, y esto se vincula también con una serie yo me atrevo a decir, están hackeando información eh, reservada, información financiera, por ejemplo, al haberles bloqueado cuentas a determinados dirigentes y exdirigentes de la CONAIE, no sé a cuántas personas más. Y el asunto es que se supone que por una de las leyes de urgencia económica, en uno de los artículos, supuestamente interpretan los funcionarios estatales que pueden hacer aquello sin orden judicial. No solamente eso, esta policía de inteligencia digital
está ubicando determinados perfiles, determinadas cuentas, por ejemplo, en X, de defensores y defensoras de derechos humanos. Algún rato, capaz saldrá mi cuenta también. Yo tengo un programa radial de defensa de derechos humanos y están siendo ubicados, digamos, como parte de quienes ahora, sin pelos en la lengua, tranquilamente y por cualquier funcionario o el propio presidente Noboa, pueden ser calificados como terroristas. Y esto es gravísimo, Pedro, porque, como te digo, la narrativa oficial es tan descomedida, es tan desbordada, que obviamente que se dan cuenta qué significa acusar a alguien de terrorismo. Acusar a alguien de terrorismo significa darle entre 10 y 13 años de cárcel. Y este momento, acabé de oír la noticia en la mañana, 13 personas de la ciudad de Otavalo, si no me equivoco, están siendo acusadas de terrorismo porque, y esto se vio en redes sociales también, un vehículo aparentemente según lo que dicen ciertas noticias, el Estado o de alguien cercano al Estado, no es un vehículo de la policía, es un vehículo civil, pasa por encima a una señora en las manifestaciones, se va y se resguarda en un cuartel policial. La gente indignada al ver aquello, porque la señora lo que hace al cruzarse la calle, ve que el auto se le viene encima, se agacha y se pone en cuclillas y el auto le pasa por encima, no hizo ningún intento por frenar. La gente ataca las instalaciones de la policía pidiendo que le... Y por supuesto hay ahí un incendio de vehículos y destrucción de oficinas. Están siendo acusados de terrorismo. El gobierno tiene el mejor pretexto para decir, aquí están infiltrados terroristas porque incendiaron un cuartel policial, incendiaron 4 vehículos, 5 vehículos, etcétera. Y a esto le suman el hecho de que detienen a 2 personas venezolanas, y esto fue antenoche, y les acusan de ser parte del Tren de Aragua. Y ya hay testimonios en las redes sociales de personas que les conocen a estos 2 chicos venezolanos, cuyos rostros han sido difundidos por propaganda oficial como terroristas y como integrantes de este grupo delictivo internacional. Y esos testimonios de gente que les conoce dice se trata de 2 chicos muy conocidos acá, muy queridos, que son tatuadores y son efectivamente de nacionalidad venezolana. ¿No te recuerda a ti la misma mañosa estrategia que utilizó María Paula Romo cuando agarró en el aeropuerto de Quito a 13 o a 30 venezolanos que iban a tomar un vuelo justamente en las protestas que hubo en junio del 2022, y les acusó de ser terroristas venezolanos que eran sicarios y que habían venido al país a hacer actos de sabotaje y a querer matar a no sé quién, a no sé cuánto? Es decir, es el mismo libreto. Y a vista y paciencia, yo digo que no he escuchado nada que diga la Defensoría del Pueblo ahora, ni una palabra. En otros momentos la Defensoría del Pueblo era una institución que salía al frente porque es la institución que patrocina y tiene la rectoría en el tema de defensa de derechos humanos. Ahora no he visto absolutamente nada. Están en grave riesgo los defensores de derechos humanos, como te digo, porque están siendo no solamente hostigados, sino prácticamente visibilizados públicamente como aquellos que están vinculados justamente con criminales, con delincuentes, con saboteadores, etcétera, etcétera. Y por supuesto no hay tope, no hay límite para un discurso extremadamente violento que está generando, por un lado, en una parte de la población ecuatoriana, muchísimo miedo, y hay que decirlo, y por el otro lado está generando reacciones polarizantes, crispadas. Hay mucha gente, y a mí me ha asombrado, me ha apenado muchísimo ver en redes sociales también comentarios de personas que frente a esta represión despiadada y desmedida del gobierno a los manifestantes, simplemente dicen, sí, denles, métanles a la cárcel de por vida, denles 30 años, estos terroristas, bien dado, denle nomás bala, etcétera, etcétera. Cuando vemos Latinbarómetro, el último Latinbarómetro, y que mide las actitudes de la población ecuatoriana frente a la democracia, y vemos que el 58% de los ecuatorianos en esa última encuesta de Latinbarómetro latinoamericano hablan de que no estarían en desacuerdo con que haya una dictadura si es que esto lograse contener el problema de la inseguridad y la violencia en el Ecuador. Bueno, ahí tenemos, es decir, hemos ido
cada vez más constituyéndonos en una población que buena parte de ella está dispuesta a aceptar cualquier cosa con que no le pase nada. Y en ese sentido, por supuesto, Noboa ha aprovechado esta situación y por supuesto está haciendo lo que le da la gana y ha destruido la institucionalidad. El llamado a Asamblea Constituyente, como lo hizo, es una destrucción de la institucionalidad democrática. Estuvimos a punto el fin de semana de tener un golpe de Estado civil abierto cuando él mandó directamente al CNE el pedido de que se convoque a Asamblea Constituyente sin pasar por la Corte Constitucional. Al final la Corte Constitucional reaccionó y al final algún asesor le habrá dicho en su segundo envío del otro decreto que ya baje la mano y porque ya está negociado con el CNE y el CNE va a dar paso a la Corte a la Asamblea Constituyente. Y así efectivamente se ha hecho. Pero efectivamente uno puede mirar y decir, ¿qué respeto de la Constitución? Si no respeta a la Corte Constitucional, ¿qué respeto de la Constitución y qué respeto de las leyes tiene Noboa? Ninguno, se ha pasado por encima de todo. ¿Y por qué se ha pasado por encima de todo? Porque buena parte de la población ecuatoriana es indiferente a lo que haga Noboa, ya no le llama la atención y por eso él ha ido subiendo gradualmente el discurso hasta el tono y el nivel que tenemos ahora. El problema es que algún momento se le va a ir la mano, algún momento, y como ya se ve también en encuestas, las encuestas del CIES últimas, hablan de una caída pequeña todavía, pero sostenida en la aprobación de la gestión del presidente Noboa, es decir, está afectándose su reputación. Es evidente, no ha hecho absolutamente nada en estos casi 2 años, no hay inversión pública, los sectores están absolutamente descuidados, sectores básicos de la vida social como la salud, la educación, la seguridad social, etcétera, etcétera. Las carreteras están hechas un desastre, la gente no sabe en qué metió la plata del incremento del IVA y ahora la gente empieza a dudar en qué va a meter la plata del incremento y de este ahorro que dice 2.5 millones de dólares al día por la eliminación del subsidio del diésel. Entonces, digo yo, algún momento en este proceso acelerado de implantación de un neoliberalismo deshumanizado, de un neoliberalismo cada vez que beneficia a un grupo más pequeño de familias, serán 200 familias que están directamente beneficiadas por las políticas de este gobierno, porque todo está concentrándose en esas 200 familias, y esto está empezando a generar también inclusive descontentos desde dos lados. Por un lado, aquellos, por ejemplo, pensadores liberales, constitucionalistas, expertos, etcétera, que finalmente apoyaron a Noboa, apoyaron desde el anticorreísmo, lo apoyaron a Noboa, pero que finalmente en estos aproximadamente 2 años, un poco menos que Noboa ha gobernado, se dan cuenta que el señor no quiere, para él no hay ni Dios ni ley. Él hace lo que finalmente quiere hacer. Y por supuesto se les traspapelan los libretos de aquellos que siempre se han llenado la boca diciendo hay que defender la Constitución, la democracia, las leyes, hay que atenernos a tal cosa, cuando ven a un presidente que no obedece la ley, que está por sobre la ley. El último discurso, cuando él dijo nadie está sobre la ley, a mí me dio ganas de poner a continuación un paréntesis. Usted tampoco. Solamente yo, nadie está sobre la ley en este país, solo yo, Daniel Noboa. Entonces, digo yo, poco a poco está fisurándose, digamos, esta suerte de fantasía, ¿no es cierto?, de momento mágico, como decía la mamá del presidente que estamos viviendo desde que fue reelecto Noboa, y poco a poco está desnudándose el real rostro del poder, y es un rostro tremendamente siniestro, te diré, Pedro. Ahora, mira, bueno, los ingenieros tienen una rama que se llama la teoría de la falla, ¿no? Y entonces pueden hacer modelos de esto que vos dices de las fisuras, de cuánto pueden durar las fisuras. Y ahí es lo que yo me pongo más escéptico, porque ya se lució, pues, en su primer año. Ya se lució con los apagones. Ya se lució con la incompetencia absoluta en el manejo de todo. Ya se lució con la ausencia del plan Fénix. Ya se lució con las mentiras.
diciendo que no iba a subir los impuestos, subió los impuestos, diciendo que los impuestos iban a ir para seguridad y que no fueron para seguridad. Es decir, ya se lució con el allanamiento de la embajada mexicana en Quito. Es decir, ya hizo bastantes méritos y la gente totalmente indolente, ¿no? Y aquí yo marcaría dos niveles. El uno, el común de la gente, la gran mayoría de la gente, que obviamente está muy asustada por que no le alcanza la comida hasta el final del día, pero que está bien viviendo en carne propia el asunto de que el deterioro es significativo, es notable, es cotidiano, y que estos gobiernos no están mejorando en absoluto la cosa. Yo entiendo que un apagón debe haber afectado de manera muy particular a esos sectores. Y sin embargo, yo estoy absolutamente convencido, hay toda la evidencia de que fue un fraude las elecciones de la segunda vuelta, pero al menos la mitad, cerca de la mitad de la población estuvo con Noboa, ¿no? Y te insisto, es decir, habían 16 candidatos anticorreístas y la gente escogió eso, incluyendo la memoria reciente del tema de las Malvinas. Este es un primer punto. Y un segundo punto que yo te preguntaría después, que tiene que ver con las élites, el manejo a nivel de las oligarquías. Pero empecemos con este primer punto. Acordémonos que todavía estoy pendiente de la segunda mención que hiciste, el cambio cualitativo, es que estamos en el 1.1. ¿Qué pasa con este primer punto? Como comunicador, como experto en comunicación, ¿cómo analizarías vos esta capacidad de controlar el alma de la gente que tiene el Ministerio de la Propaganda, que parece que tiene una oficina en Buenos Aires y otra acá? Bueno, ya te dije, ¿no? Por un lado está controlando férreamente el discurso que opera a través de los medios No, sí, tradicionales. sí, perdón, entonces déjame completo, es decir, no me refiero a la mecánica que ya planteaste, el tema Sí. esto del manejo, sino más bien, ¿cómo entiendes vos desde el lado de la recepción de la gente? O sea, ¿cómo opera en la mentalidad de la gente? ¿Cómo es que la gente procesa estas cosas y no termina de reaccionar? A ver, en primer lugar, la gente está bastante poco capacitada ahora, como te decía yo, para relacionar unas cosas con otras. Mm. Un elemento fundamental del pensamiento crítico, así en general, la posibilidad de cuestionarnos lo que está pasando a nuestro alrededor, proviene de esa capacidad de relacionar unos eventos con otros y de encontrar, por ejemplo, la dimensión de de la causalidad y de la efectualidad. Esto es causa de esto otro y esto puede causar a su vez tal otra cosa. Estamos viviendo como una suerte de presente permanente, y no solamente es cuestión de las redes y la tecnología, sino es, yo diría, desde la propia formación en el campo educativo, la gente, las nuevas generaciones tienen algo que ha llamado alguien un pensamiento mosaico, es decir, son pequeños fragmentos unos junto a otros, de carácter más anecdótico, aislados, sin un hilo conductor que de alguna manera impide pensar en esa categoría tan polémica, pero finalmente necesaria, llamada totalidad, en la totalidad de lo que está pasando, es decir, poder relacionar las cosas dentro de un marco general. Eso cada vez hay menos. Y esto es voluntario y no voluntario al mismo tiempo. Cuando hablo de voluntario, hay mucha gente que con el desmedro que ha sufrido la política, con el desmedro que ha sufrido el discurso sobre lo público, sobre los temas que nos deberían interesar a todos, la gente cada vez quiere saber menos del entorno. Yo he escuchado a mucha gente que dice, escuché el otro día a una persona que hablaba en un programa de psicología en una radio de Quito, que decía, yo recomiendo a mis pacientes que no vean noticias, porque las noticias les colocan en una situación de ansiedad, de incertidumbre, y finalmente es mucho más sano y Eso se menos llama la tóxico. terapia del no oigo, soy de palo, tengo orejas de pescado. Bueno, meter como el avestruz la cabeza al suelo y listo, ese será el equilibrio para la persona. Pero claro, esto les aparta, les aísla absolutamente de lo que está pasando en el país. Segundo, existe lo que se ha llamado, y los expertos llaman, el sesgo de confirmación. En una sociedad tan polarizada como la nuestra, la gente ha optado, y esto se lo viene trabajando en teorías de la comunicación desde los años 70, 60, 70, que es la famosa espiral del silencio, cómo la gente empieza a colocarse del lado
de la mayoría o de lo que cree que es la opinión mayoritaria de la gente sobre un tema para no quedar aislado. El ser humano es alguien que tiene mucho miedo de sentirse aislado porque eso le puede provocar o vergüenza por su particularidad, por su singularidad, no ser parte del todo, o le puede causar problemas porque le señalan como alguien incómodo. Entonces, la gente, por ejemplo, en redes sociales y en los WhatsApp, en los famosos WhatsApp, lo que hace es someterse a las opiniones y a las creencias de un grupo con el cual siente afinidad. ¿Y esto qué es lo que provoca, Pedro? Provoca que la gente no salga de su pequeño mundo de ideas, no logre abrir la mente hacia otras posibilidades de entender la misma situación y finalmente las ideas se van reciclando, las mismas ideas se van reciclando entre un grupo de parecidos, de similares personas, y todas de alguna manera se adaptan a ese mismo grupo. Y eso es lo que funciona de manera estupendamente buena en el campo electoral. Puesto que en el campo electoral, que es un campo además tremendamente marcado por las emociones, las personas primero prefieren, y eso ya se viene discutiendo hace mucho rato acá, prefieren lo liviano, prefieren lo light, prefieren lo gracioso, prefieren lo que les llame la atención, etcétera, a lo más profundo, a lo más cohesionado, a lo más No seas tan ideológico. intenso, no seas tan intenso, Hernán, no seas tan intenso. Bueno, digo, y en ese sentido juntan Bueno, las dos así cosas. dice la juventud ahora, ¿no? Esta es Ah, la sí, o forma sea, de normalizarte en esta cuestión de lo trivial, de lo simpático, claro, es que es quieren justamente, no, no liviandad, te pongas intenso, exactamente, no te quieren pongas intenso. liviandad, quieren. Así es. Te digo, estoy ahora trabajando con jóvenes recién ingresados a la universidad. No son niños, son jóvenes de 17, 18, 19, 20 años. Y es impresionante, por ejemplo, un tercer elemento, la falta de atentividad y la falta de retentividad que tienen en la posibilidad de dialogar con nosotros, sobre todo cuando se trata de temas nuevos para ellos, no los mismos que están dando vueltas todo el rato, sino un tema nuevo, un tema que tenga ya un cierto trasfondo. Son incapaces, muchos de ellos, la mayoría de ellos, hay que hacer un gran esfuerzo para que sean capaces de concentrarse y de prestar atención eh, de manera sostenida. Y después de eso, de que una vez que presten atención de manera sostenida, sean capaces de, a través de una lectura académica, por ejemplo, entender un problema, entender las raíces de un problema, los efectos y consecuencias de un problema, el origen del problema y las características y naturaleza del problema. Es muy difícil. ¿Por qué? Porque están acostumbrados a esta liviandad de las redes sociales, del scrolling, del TikTok. Ustedes están pasando, eh, pueden mirarte en un minuto 300 videos y detenerse 5 segundos en uno y el resto pasar así de una manera rapidísima. Tienen mucha capacidad visual, por ejemplo, para poder sentirse atraídos por colores, por ciertos movimientos, por ciertos rostros, y ahí se detienen. Entonces, fíjate, eh, la didáctica, una didáctica que es de alguna manera también una tarea, que ha sido una tarea histórica del periodismo y de los medios de comunicación, y por supuesto también debería ser una tarea de la comunicación gubernamental para que la gente entienda qué está pasando en el país, para que la gente acepte determinadas situaciones, para que la gente pueda apoyar determinadas políticas públicas, ya no se da, no es posible que se dé. Y el gobierno de Noboa, así como los gobiernos anteriores, están aprovechando raudamente este tema. Y es por eso que no hay ninguna comunicación gubernamental sobre lo que efectivamente son temas de fondo, y lo que hay es, por un lado, una estrategia de inflar globitos distractores para evitar que veamos determinada línea de la política pública que está ejecutando, de la gestión política del gobierno de Noboa, y por otro lado, mantenernos entretenidos con determinados hechos muy anecdóticos y con discursos altisonantes. Combina las dos cosas y vas a ver por qué, claro, es una estrategia inteligente, ¿no? Es efectiva. Mientras nos están queriendo pasar la ley del IES, que quiere privatizar el IES, ahora ya mismo nos pasarán, la gente está mirando al paro y dentro del paro mirando algo mucho más puntual, que es la acusación de terrorismo a 13 personas que han incendiado un cuartel policial.
punto. Hacia allá se enfocan los reflectores. Eso se llama focalizar la atención de la opinión pública y el gobierno sabe hacerlo muy bien, debe tener asesores de primer orden, basta ver quienes le asesoraron en la campaña electoral y hasta ahora le ha dado resultado. El problema es que tampoco esto puede oscurecer para siempre o velar para siempre la falta de gestión de la cosa pública. Y cuando la gente en el día a día más allá de las redes, más allá de los medios, más allá de las conversaciones con el vecino, etcétera, siente que su situación está poniéndose cada vez más color de hormiga, como ya se ve también una encuesta última que vi, los niveles de pesimismo y de desesperanza de la población ecuatoriana están por los cielos, están cada vez subiendo, esa es la tendencia en el estado de ánimo de los ecuatorianos. Por supuesto, empieza a sentir el gobierno de Noboa también ese desgaste. Por eso, precisamente, Pedro, es lo que Noboa necesita nuevamente dar vuelta a la página y volver a un escenario electoral, porque ahí es fuerte, ahí todas las atenciones se concentrarán, no sé, los ojos se concentrarán en uno, dos, tres personas, tres caras, tres posturas, si no son dos. No nos olvidemos que en la segunda vuelta electoral anterior, la RC tuvo 44% de votación y Noboa tuvo 44% de votación. O sea, la opinión pública se concentró en dos fuerzas políticas. Entonces, se vela, se oscurece todo lo demás que acontece en el país y por supuesto las épocas electorales son épocas propicias para volver a hacer ofrecimientos engañosos. Yo también creo que las elecciones que ganó Noboa fueron un fraude, no tanto por tema de la tinta o un fraude científico en el Consejo Nacional Electoral, yo al menos particularmente no me atengo a esas hipótesis, sino porque todo lo que ofreció Noboa se ha incumplido o se ha hecho al revés. Eso se llama engaño electoral, engaño a los electores. Y finalmente logró hacerse del poder y justamente en la cara soltarle su engaño. Así que por eso... Yo te invito a ver un programa que hicimos con el matemático Danilo Gortaire a ver si logra cambiarte la opinión, ¿no? O sea, estadísticamente es prácticamente imposible que se haya dado ese resultado electoral en la segunda vuelta. Pero bueno, vamos a dejarlo ahí para seguir conversando un poquito, porque ahí aparece el punto 1.1 decíamos, ahora viene el 1.2. ¿Cómo ves vos el tema de la propia oligarquía? Hasta ahora han estado aplaudiendo con las orejas la arrogancia, el ubris que estás mencionando en este hijito de papá. Hijito de un papá al que no lo tragaban, ¿ah? La oligarquía no lo tragaba a Alvarito, entre otras cosas, porque se le paró al papá y dijo, yo voy a estudiar en la Universidad Estatal de Guayaquil, ¿no? Él que venía de los internados allá en Suiza y todo, con todos los privilegios, pues se le paró al papá y le dijo, no, yo quiero vivir en mi país, yo quiero vivir lo que vive la gente de mi pueblo, ¿no? Será neoliberal, será lo que sea, pero hay que reconocerlo eso a Álvaro Noboa. Yo creo que es importante ubicar el hecho de que ha habido un proceso de amalgamiento en el contexto de una crisis de representación. Después de Febres Cordero, tal vez Nebot, pero siempre aislado. Y en Quito, después de Rodrigo Paz, nadie, pues. Entonces, no se puede decir que Lazo tenga el carisma para haber sido el que amalgamó a la oligarquía ecuatoriana. Aparece una figura verdaderamente construida, sin duda, desde ciertas tecnologías, pero aparece una figura que sin duda está convirtiéndose en un polo de atracción, en un polo de vocería de todo ese sector y en la versión más reaccionaria, porque ha renacido el racismo, ha renacido la cuestión oligárquica antiplebeya y ha renacido el tema antinacional, ¿no? Antipatria, es decir, el tema de que siempre lo extranjero es mejor. Cosas que más o menos yo me acuerdo me acuerdo cuando fue la vuelta electoral, yo era muy muchacho y Sixto Durán Ballén dijo, yo propongo el socialismo a la sueca. Y Pancho Huerta le dijo, yo propongo el socialismo a la morlaca. Por lo menos eso había en ese entonces, ¿no? Ahora no, es decir, estamos viendo la peor versión de la oligarquía y aparecería con él. Pero ahí aparece un pequeño detalle, ¿no? Que es esta lógica del come solito al que hacías referencia, el entre paréntesis, excepto yo. Porque lo que está haciendo, y lo he estado marcando, pero en muchísimos campos, primero al decir, a mí me tienen miedo, ténganme miedo porque yo soy bien malo.
lo que está diciendo es, no me va a volver a pasar lo que le sucedió a Moreno y lo que le sucedió a Lazo, que ya está repartido el botín y sin embargo a último rato, ¿no es cierto?, Canal Teleamazonas saca una denuncia y me toca darles un poquito más a los de aquí, Coavisa saca otra denuncia y me toca darle un poquito más a los de acá. Ya pasó eso, acuérdate con Santiago Cuesta Caputi y ahora y más recientemente con las filtraciones de León de Troya, La Posta y toda esa situación, que pueden tener resultados catastróficos. Sabe perfectamente que eso le puede pasar de nuevo y por eso tiene estas posiciones. Y en esas posiciones, lo que acaba de hacer con los dirigentes indígenas, ¿no es cierto?, también puede hacer con sus compañeros oligarcas, pues al que levante cabeza, al que, por ejemplo, le plantee una alternativa en alguna licitación pública. Acuérdate el tema de la empresa El Ordeño con las comidas para las personas privadas con la libertad. Acuérdate del tema del cable submarino, ¿no es cierto? Acuérdate del tema de los negocios de seguros con la infraestructura petrolera que eran de la familia de su exmujer, ¿no es cierto? Entonces, aquí pueden haber una serie de venganzas empresariales que claramente marcan otro tipo de mecanismos patrimoniales, digamos, en esta transición capitalista tropical, que nos recuerdan a un Somoza, a un Trujillo, a un Batista, ¿no?, a un Stroessner, y que claramente se están planteando, ¿no es cierto?, con estas nuevas tecnologías. O sea, aquí tienen Pegasus, se ha mostrado en otras partes, incluyendo en Europa, que utilizan esta tecnología desarrollada por la familia del señor Epstein para toda esta red de chantaje en la que está metido la gente del Mossad y que aquí parece ser, esto denuncia de la Posta, ¿no es cierto? Parece que hay una continuación en este contrato estatal después de María Paula Romo, Ordóñez y Osvaldo Hurtado y ahora Palencia, para dejar instalando aquí esa situación, con lo cual tendrían también impide que sea también, no solamente para los grupos, los GDO, sino que puedan utilizar para la oposición, pero también puedan utilizar para los grupos empresariales rivales, pues. Entonces, mira, Sí, aquí se plantea un escenario muy complicado, ya no solamente para los sectores populares, ya no solamente para la oposición, sino para los tontos útiles que lo han estado upando en este camino a la dictadura unipersonal, ¿no? Que en el campo político, pero también en el poder económico. así es. Y yo tomo el último término que utiliza, esta dictadura personal, este autoritarismo competitivo también creo que se les llama. eh, Creo que está empezando a causar algunos estragos entre determinados grupos económicos que primero me parece que requieren un cierto orden institucional en el Ecuador y que eso se está perdiendo de manera acelerada. Si nosotros nos damos cuenta, la manera de operar, por ejemplo, de instituciones como el Consejo Nacional de la Judicatura o el Consejo de Participación Ciudadana o la propia Fiscalía, digamos, estar a las órdenes y a la disposición del Ejecutivo eh, o Contraloría. Creo que esto convierte al gobierno en un ente peligroso para muchos empresarios que, digamos, quieren someterse a un orden legal, un orden normativo, quieren hacer sus negocios en paz, podríamos decir, y que se encuentran frente a la amenaza o al riesgo de que un momento determinado, porque al soberano se le ocurre, digamos, sacarles de un mercado o meter a sus amigos para que ganen en tales negocios, eh, pasándose por encima de las leyes, yo creo que empiezan a sentirse amenazados. Y creo que yo al menos he conversado el otro día con un amigo que tiene a su vez contactos con algunos sectores, por ejemplo, de la pequeña y mediana empresa en la ciudad de Quito, y ya se ve bastante descontento con Noboa. Es decir, están asustados de a dónde puede llevar al país esta suerte de concentración tan avasalladora de los negocios en pocas manos. Tienen miedo de las señales que ya ha dado él. Estoy pensando en el caso específico de Jean Topic con el cable submarino. Eso fue una cosa, pero absolutamente aberrante. Simplemente su competidor directo le cortó y pare de contar. Me recuerda mucho
el tipo de prácticas que ha utilizado en las dos presidencias, sobre todo en esta, Donald Trump, ¿no es cierto? Con respecto a quienes de alguna manera representaban un peligro económico para sus propios intereses de negocio. Eh, no sé, en Guayaquil, yo creo que hay algo que también no está funcionando bien. Las Ay, lo de encuestas, Aquiles Álvarez, pues en Guayaquil, ¿no? lo de Aquiles Directamente Álvarez, pero te metiéndose digo con a las nivel empresas. de los sectores empresariales, porque las encuestas también muestran que el nivel de no aprobación de la gestión no hablemos de rechazo todavía abierto, rechazo es lo que está pasando ahora en el paro, eso es rechazo, pero hablemos simplemente de un gran porcentaje de población que no aprueba la gestión de Novoa, es mayor en Guayaquil que en Quito. Eso es una señal también preocupante y creo que tiene que ver justamente con, como Guayaquil, quizá el motor principal de ese estado de ánimo y de esas percepciones es el económico. Yo creo que tiene que ver justamente con algún tipo de malestar a nivel de negocios en Guayaquil de determinados sectores empresariales y emprendedores. Eh, Creo que ese puede ser su propio talón de Aquiles, el querer ir demasiado rápido, rompiendo todo lo que encuentra a su paso. Lo puede hacer, lo ha hecho hasta ahora, aprobar las leyes de urgencia económica en tiempo récord, sin ninguna oposición de por medio, mantener como en total servidumbre a la Asamblea Nacional, tener cooptadas el resto de instituciones y las que no le sirven, tenerlas congeladas. Y lo último que hemos hablado, es decir, mantener a una población impasible o a una mayoría de población impasible o incluso todavía un cierto nivel de agrado entre la población sin haber hecho absolutamente nada de gestión política. Creo que puede, como dice el dicho, la ambición rompe el saco. Creo que puede hacerle perder la perspectiva y creo que puede llevarle a que su ritmo sea tan acelerado que un momento determinado se generen contradicciones, no solamente como las que está habiendo ahora entre los sectores más vulnerables y los sectores de menores ingresos, que son los más directamente afectados por medidas como la del diésel, sino también contradicciones al interior del campo empresarial ecuatoriano, del campo burgués, no solamente del bloque popular, sino del campo burgués. Y esto puede efectivamente hacer que trastabille. Y esto podría ser que, y por eso quiere tan rápido todo, y quiere tan rápido la constituyente, porque él quiere una constitución a su medida, o sea, quiere más, quiere más. De hecho, ahora el paro, de alguna manera, tiene que conectarse, tiene que articularse. Este malestar que se ha hecho público en el paro, totalmente justificado por una medida que es muy fuerte y que va a impactar en la economía y en la vida de los ecuatorianos, con el no a las preguntas de consulta popular, más allá de las preguntas que sean. eh, esta pregunta sobre las bases militares, por ejemplo, en el Ecuador, bases extranjeras, yo me pregunto, frente a la pregunta que tú hacías antes, ¿dónde quedó esa misión de nacionalista, patriótica de las Fuerzas Armadas? Bueno, pregunto también eso yo, les preguntaría a los militares, ¿qué opinan los altos mandos de que vengan los gringos acá? Porque la percepción de la gente es de que los gringos vienen a dar haciendo lo que no pueden hacer los militares acá. Para eso vienen los militares extranjeros, además prevalidos de una cantidad de atributos y potestades y que son Con prácticamente impunidad total, ilimitadas. ¿no? Con impunidad Claro, total. impunidad total, como ya pasó en la base de Manta. Habría que recordarles, por ejemplo, con respecto a la base de Manta, el informe que hizo INRED sobre la violación de derechos humanos que causó la presencia de militares norteamericanos en la ciudad de Manta. No solamente aquello fue un sueño, una fantasía, la ciudad de Manta se preparó para recibirles, hubo inversiones enormes en hotelería, en supermercados, en vivienda, en esto, en restaurantes, etcétera. Y finalmente la economía de la base militar de Manta era una economía cerrada, era una economía endógena, nunca salía para Un afuera, sino era enclave. para, en clave, para divertirse. Y que se acuerden de lo que sucedió, por ejemplo, con temas de incremento de la prostitución,
de la prostitución de mujeres muy jóvenes en la ciudad de Manta, la cantidad de embarazos y de niños que no tuvieron padre porque finalmente fueron fruto de la presencia de los soldados gringos y de los abusos que hubo en ese entonces, que ya no es nada nuevo, ¿no? Creo que Trump lo hizo ahora con este barco pesquero donde mató a 11 personas y lo No, ya transmitió en van por vivo y el en cuarto, directo. ¿no? Ya van por el Sí, sí, cuarto, ya van quieren cuatro. reventar. Sí, ya van cuatro. Bueno, En por si Manta pasó acaso, lo yo mismo. remito a nuestra audiencia. Primero, métanse a ver el tema de la base de Ramstein en Alemania, que es la más grande de Alemania, ¿no? Ahí han habido desde el principio una cantidad de denuncias, no solamente tema de violación, sino de asesinatos. El último llegó al punto de que al sistema judicial alemán, que es relativamente respetable, ¿no es cierto?, le terminaron comprando al juez y la gente salió en el 2023, hubo manifestaciones gigantescas de la vergüenza que tenían de que el juez había sobreseído al gringo que terminó asesinando a un ciudadano alemán por eso. Pero no es la única. En el caso de Okinawa, ¿no es cierto?, han habido tal cantidad hicieron una cantidad de tapadas por parte del gobierno japonés a las trafacías que hacían los gringos, hasta que un soldado gringo violó y asesinó a una niña de 11 años. Seguramente con el mismo discurso de que la víctima era la culpable, ¿no? Bueno, Seguramente, y desde pero entonces, yo, y desde entonces claro, viene una cuestión. El último dato es que hay 3.500 denuncias de crímenes comunes en contra de soldados de la base de Okinawa. Perdón, de la base de Okinawa estoy confundiendo. Base de Okinawa en Japón son 3.500 en las bases en Corea del Sur. Bueno, lo mismo pasa con el tema de las Filipinas, lo mismo pasó con el tema de Vieques, ¿no es cierto? En Vieques tuvieron que cerrar y como Puerto Rico es una colonia, es un territorio, es un estado libre asociado, es la figura colonial que tienen allí, ahí era territorio gringo de todas maneras, y le obligaron, la población de Puerto Rico le obligó a cerrar Vieques, ahora están queriendo nuevamente abrir. Entonces, yo creo que es muy importante el tener en cuenta, ¿no es cierto?, que aquí se está jugando una cosa, un nivel de fragilidad, un nivel de vulnerabilidad para la población local terrible, y la gente con la novelería no, ni siquiera se comide en buscar en el internet, hombre. Esta es una información, pero absolutamente conocida en todo el mundo. así es, y pongo dos elementos más. Solamente con lo que se ve que está haciendo Trump con Venezuela, toda la prepotencia, toda la violencia de despliegue de la flota militar, de una parte de la flota militar norteamericana al Caribe, cerca de Venezuela, lo de los barcos destruidos con misiles, etcétera, etcétera, más lo de este informe, que sería bueno hacer memoria otra vez, volver a hacer memoria de este tipo de cosas acá en Ecuador, porque fue en Manta, no fue en Alemania, no fue en Corea, porque alguien puede decir es que eso fue allá, no aquí, eso fue aquí en Manta, en la costa ecuatoriana. Creo que estos dos elementos ya nos deberían hacer meditar de por dónde creo que se debe empezar a clarificar las cosas de cara a las preguntas de la consulta y al referendo que se va a hacer para la Asamblea Constituyente, porque lo peor que nos podría pasar es efectivamente darle ese aire que ya empieza, ese aire político, digamos, que ya empieza a necesitar, porque está desoxigenándose, llamémoslo así, Daniel Noboa, y digamos, y todavía ni siquiera me atrevo a decir cuánto vaya a significar su desgaste después del paro. Yo me espero que no signifique más bien una recomposición de su capital político, sino que esto implique ya que se genera una semilla de Mira, quién malestar. sabe si con esto no utilizan como un pretexto para decir, ay, por culpa de los manifestantes, de estos terroristas, ya no vamos a acceder en el 3,8%. Ah, no, con toda seguridad. Y no les des ideas, Pedro. Por Dios, no les des ideas, porque tienen un buen equipo, pero seguramente necesitan ideas como esta. No, Son no, hay que capaces de denunciarlo hacerlo, para porque evitar, mira, el haber denunciado, ¿no es cierto?, que lo de Villavicencio fue el October Surprise, como lo logramos hacer nosotros, y que lastimosamente el resto de los analistas progresistas se quedaron callados, ¿no es cierto?, permitió que en la última contienda electoral no hayan asesinatos. O sea, yo creo que es muy importante, ¿no es cierto? Así nos digan teoría de la conspiración, ¿no es cierto? Yo creo que es muy importante. Por eso yo te insisto en el tema del fraude.
El fraude electoral no es el hecho específico de acá, sino el deterioro y la confabulación que hay en las altas esferas del Estado para avanzar con un proyecto antidemocrático. Y entonces yo creo que es evidente, ¿no es cierto?, la sumisión, y esto nos lleva a la segunda, al segundo elemento que vos me señalabas al principio de nuestra entrevista, ya para ir cerrando, que es cualitativamente distinto con lo que pasó en el gobierno de Lazo, que tiene que ver con el dominio absoluto que tiene sobre el legislativo. ¿Cómo entiendes vos esta situación? Es decir, estamos en plena crisis del Partido Social Cristiano, hay muchísima plata circulando, pero el PRIAN jamás logró, ¿no es cierto?, capturar estos sectores. Y ahora vos entiendes no solamente a esos sectores de la derecha, sino a Pachacutic metido, pero de cabeza. Buena parte, lo que están utilizando ahorita, ¿no es cierto?, en la ley, forma parte de lo que votó Pachacutic en las distintas leyes del Ejecutivo. Y esto incluye el hecho de que es el Pachacutic el que impidió que se discuta públicamente el artículo 419, 420, 422 de la Constitución respecto a lo de los arbitrajes internacionales. ¿Cómo ves vos esta situación? ¿Hasta dónde va a llegar? ¿Dónde está esa capacidad adicional de maniobra que ha tenido el gobierno de Noboa frente a sus colegas Lenin Moreno y Guillermo Lazo? Bueno, creo que ese plus, digamos, en la estrategia política de Noboa ha sido anular la posibilidad de que se procese la política a nivel de la institución, digamos, madre, donde se debía procesar, que es la Asamblea. La Asamblea Nacional es precisamente el espacio, o debería ser el espacio donde se procese la política, se discuta la política, se llegue a algún tipo de acuerdo, a algún tipo de negociación. Él lo borró absolutamente y ha trasladado efectivamente la conflictividad política o el procesamiento de la política a mera o a pura conflictividad. Y este momento por fuera, lo que está sucediendo en la política en el Ecuador, se está dando por fuera de la Asamblea. Y creo que Noboa está imponiendo su mano en eso y quiero ser muy enfático en eso y muy claro. Me asustan, me confunden un poco y me asombran un poco, antes que asustan, ciertas declaraciones de analistas y de algunos políticos cercanos a la ARC, que simplemente es como que aceptaron ya que nos vamos a Asamblea Constituyente y ahí nos veremos. Es como decirle a Noboa, ahí nos veremos en la Asamblea Constituyente, en el nombramiento de asambleístas y en la discusión sobre la nueva Asamblea, sobre la nueva Constitución. Hay que decirle no. O sea, el país no necesita procesos electorales como estos y no necesita otro proceso electoral del 2027 para aprobar la constituyente, la nueva constitución, perdón. Hay que decirle no a Noboa. No se puede mirar el llamado o la derrota, digamos, de la institucionalidad ecuatoriana que ha conseguido Noboa al forzarle el brazo a la Corte Constitucional y finalmente obligar prácticamente al Consejo Nacional Electoral a que, bueno, con su complicidad, a que llame a Asamblea Constituyente, a que convoque a un referéndum para Asamblea Constituyente. No se puede, digamos, frotarse las manos y decir, bueno, aquí volvemos nosotros a disputarle electoralmente a Noboa. No creo que se pueda hacer eso. Yo creo que es necesario ahora pensar que ese es un terreno en el cual el país pierde. Así como perdió el país cuando hubo en la primera vuelta electoral 44 y 44 y finalmente esa polarización entre dos fuerzas políticas ha significado la anulación de la Asamblea Nacional, porque le hubiera sido tremendamente más complicado y difícil a Noboa poder tener mayoría si es que era una Asamblea Nacional más plural. Una asamblea dividida casi en dos y por lo tanto los votos que requería, son unos votos poquitos, de esa fracción de Pachacuti, como tú dices, y otros votos por ahí, y eso le ha permitido avanzar como aplanadora. Así que, de hecho, lo que se viene, y se viene rápido porque será noviembre, son las elecciones, no podemos descuidarnos, y habrá que encarar esas elecciones, cierto es, pero desde ya, pensar que lo del paro es algo fallido, fracasado, no tiene que ver, o finalmente culpar nuevamente, más allá de que yo tenga mis críticas a cómo se ha llamado al paro, a la actual dirigencia indígena, también tengo mis críticas, y a la actitud que ha tomado, hablan en algunos casos, inclusive ciertas bases que están muy descontentas y hablan de orfandad, en que se sienten haber sido dejadas por la dirigencia indígena en este paro, etcétera, pero más allá de eso,
yo creo que es importante discutir los temas de fondo del país, parar en seco el proyecto de Noboa y no dejarse engatusar por lo que significan unas elecciones próximas, donde quizá con un poco de suerte y si Dios ayuda, se cambia la línea y Noboa pierde. Yo creo que eso es complicado. Noboa tiene todavía mucho capital político. De aquí hasta noviembre no va a haber cambio en el estado de ánimo, en la percepción de la gente, no va a haber cambio mayor. Noboa sigue teniendo un respaldo que es considerable. Y lo peor que nos podría pasar como país es que finalmente Noboa se consolide a nivel del referéndum y la consulta popular de noviembre. Eso es lo peor que nos podría pasar. Entonces, me da la impresión de que las fuerzas políticas y sobre todo la RC, y esto va dirigido directamente allá, porque eso es lo que he escuchado, la RC debe seguir reflexionando críticamente y autocríticamente sobre cómo ser oposición. Lo que está mostrando la RC ahorita a nivel de la acción política es un cierto encierro, un cierto autismo en lo que es el trabajo en la Asamblea Nacional, pero un distanciamiento mayúsculo con respecto a las bases, a la gente, y empieza a haber descontento también entre las propias bases de la RC. Así que yo creo que es un momento como para hacer giros importantes en lo que significa el accionar político y poder llegar, ya, de hecho quizá ya vamos a llegar, ya es indiscutible que llegaremos a noviembre, pero generando, yo diría, un frente que no sea pensado como una oportunidad electoral, sino un frente para poder frenar precisamente esta expansión de un modelo concentrador, de un modelo súper explotador, de un modelo caudillista además, que es el que encabeza Daniel Noboa. Y para eso yo creo que la RC no puede hacerlo sola. La RC necesita volver a tender puentes y volver a tender articulaciones con la sociedad civil, porque este momento el conflicto mayor es Noboa contra la sociedad ecuatoriana. Es de eso, contra esa parte de la sociedad ecuatoriana que le es crítica al gobierno y que finalmente está resistiendo las medidas neoliberales. No así lo que está sucediendo dentro de la Asamblea, que finalmente no hay ninguna resistencia, ahí la aplanadora pasa. Puede haber sanciones, puede haber gritos destemplados, peleas, discusiones, pero por ahí no va. Va en otro lugar este momento la reacción, digamos, frente a lo que es el proyecto novoísta. Muchas gracias, Hernán. Una contribución muy aguda al debate, a un debate nacional que está prácticamente inexistente, no se debaten los problemas políticos de fondo y que creo que tiene que contribuir a un ancho cauce democrático que todavía no termina de cuajar, ¿no? Te agradezco muchísimo de nuevo y hasta la próxima, Hernán. Que pases muy bien. No, pues gracias a ti, Pedro, un abrazo y ha sido un gusto.